buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica y estoy encantado de estarlos acompañando esta mañana. El día de hoy vamos a discutir de un tema que creo que nos afecta a todos. Es un tema sumamente transversal y es un tema totalmente coyuntural. El regreso a las oficinas y el trabajo híbrido. Nuevos espacios para crear cultura. Un webinar que además estamos organizando con el apoyo, el respaldo y toda la experiencia de DRRP, a quienes les estamos tremendamente agradecidos. Pero en vez de escuchar más de mí, vamos con las protagonistas de lo que va a ser este conversatorio, con un panel de lujo que hemos preparado para ustedes y que ahora ya está aquí conmigo. Quiero darle la bienvenida a Katiuska Gutiérrez, Strategic Design Manager de DRRP. Bienvenida, Katiuska. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por apoyarnos en el desarrollo de este espacio. También nos está acompañando el día de hoy Valeria Costa, que es gerente de talento de Brenca. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Álvaro, a ustedes por la invitación. Encantados de tenerte, muchísimas gracias. Y finalmente está con nosotros también Mónica Aristizábal, que es directora de gestión de personas de Cálida. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Álvaro, muchas gracias y feliz de acompañarlos. Felices de tenerte aquí, Mónica. Y contigo vamos a comenzar. Para ti va la primera pregunta, porque antes de la pandemia ya habían empezado a implementarse en algunas empresas modelos híbridos de trabajo. ¿Cómo se han adaptado estas empresas y cómo se han adaptado estos modelos 2 años después, en estos tiempos en los que el trabajo híbrido se vuelve más bien no una excepción, sino la norma? ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Cuéntanos para dar el play de honor a este webinar. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por la pregunta y la verdad es que es súper interesante, ¿no? Hablar de este tema y preguntas qué ha cambiado y yo creo que es que se han quedado pocas cosas de la misma manera a cómo trabajábamos y cómo vivíamos la vida laboral antes de la pandemia, ¿no? O sea, diría yo que ha cambiado especialmente que hoy somos claramente mucho más digitales, ¿no? Somos, diría yo, también mucho más productivos. Híbrido definitivamente trae consigo mucha productividad. Creo que a veces se le va la mano en productividad. Eso es otro tema del que seguramente vamos a hablar en este webinar. Creo que también nos ha permitido ser mucho más flexibles, ¿no? O nos ha invitado, nos ha forzado a ser mucho más flexibles, más adaptables, también más amigables con el medio ambiente, porque el trabajo híbrido también tiene, digamos, esa característica. Y también preguntabas, digamos, cómo nos hemos venido preparando y cómo hemos venido, digamos, asumiendo este cambio que ha tenido muchas caras, muchos matices, ¿no? Cuando arrancamos la pandemia, y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pues 100% híbrido. Nosotros en Cálida, digamos que sí tenemos un 20% de colaboradores que trabajan o en continuidad operativa o en aseguramiento de nuestras operaciones. Entonces, digamos que ellos nunca pararon y vivieron una experiencia bien distinta a las demás. Y por el otro lado, sí estuvimos los que estuvimos 100% remoto, ¿no? Fue un cambio 180 grados súper fuerte que nos obligó a aceptar algo que venía como por tendencia, pero que no muchas compañías se habían, digamos, como aventurado a implementar, que era el teletrabajo, ¿no? Entonces, digamos, había un avance tímido, sobre todo en Perú, que en su momento, digamos, tenía un avance bastante tímido. Y el cambio fue de 180 grados, como lo mencioné, ¿no? Ya luego, y ahí nos tuvimos que adaptar. Nosotros en Calidad, gracias a Dios, habíamos, digamos, de alguna manera, habíamos tomado una decisión administrativa previa que había sido cambiar las laptops o los computadores o los equipos a 100% laptops en la compañía y gracias a Dios habíamos hecho eso porque ya digamos que teníamos eso dado. Entonces fue fácil adaptarnos y pasar digamos como a este trabajo 100% remoto. Luego vivimos la apertura, ¿no? Y ahí fue otro adaptarnos, otro aprender a hacer las cosas. Y en la reapertura fue ya poner, digamos, como la maquinaria y la operación ya, digamos, comercial y de construcción otra vez, digamos, aprenderlo nuevamente. Y eso fue
con timidez, con temor, con precaución volver a trabajar, digamos, con este tema de la pandemia y del COVID-19, digamos, encima, y el abra, cierra. Y ahora ya que llegó ya, digamos, la apertura, ya sentimos que ya superamos la pandemia, o bueno, ya aprendimos a vivir con ella al menos, y ya llegó el momento en el que o vuelves al pasado, o te quedas en híbrido, o te quedas 100% en remoto. Nosotros, digamos, en Cálida nos hemos decidido por trabajo híbrido. Creemos que nos trae la oportunidad de quedarnos con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque también, yo no sé si también les pasó a ustedes, Katiuska, eh, tú ahorita me dirás, y Valeria también me dirá ahora, si les pasa lo mismo, pero realmente extrañábamos un montón de cosas de la presencialidad, ¿no? La presencialidad permite conectarnos, mirarnos a los ojos. Habían cosas que se demoraban un montón cuando estás trabajando y estás tratando de coordinar con otros, te demoras un montón haciendo las cosas de coordinación en virtual, pero la haces súper rápido en presencial, porque eso es lo que te permite la presencialidad, ¿no? La construcción de confianza, la construcción de equipos, mirarnos a los ojos, poder trabajar mejor en coordinación, en co-creación, y bueno, ciertas formaciones y cosas que definitivamente son mucho mejores hacer en presencial, las reuniones de feedback, one to one, ese tipo de cosas que requieren hoy más que nunca mucha humanidad, ¿no? Yo creo que todas esas cosas en resumen han cambiado, y creo que han llegado para quedarse, ¿no? Creo creo en lo personal que es equivocado de volverse en esto, ¿no? Sí creo que definitivamente híbrido, al menos, y con lo mejor de los dos mundos. Esa sería como mi respuesta. Clarísimo, Mónica, muchísimas gracias por esa primera respuesta que creo que nos deja un par de ideas importantes. Uno, la necesidad de vivir preparados para adaptarse, o sea, esa habilidad de ser fácilmente adaptable, creo que es hoy un skill importantísimo para cualquier empresa, sobre todo en la coyuntura de muchísimos cambios que estamos viviendo, y cambios muy vertiginosos. Eso por un lado, y otro también me quedo con una idea, que es que los problemas o los retos que uno tiene que enfrentar en esta nueva etapa de adaptarse a nuevas formas de trabajo son muy transversales. Es algo que vemos en Cálida, pero que probablemente cuando escuchemos la experiencia tanto de Katiuska, de Valeria, o incluso la experiencia que tenemos acá también, nos vemos muy reflejados en los temas que comentas. Y vamos ahora a otra pregunta que va alineado con esto que menciono, porque si bien estos retos pueden ser muy transversales, de repente las soluciones tienen que ser un poco más específicas para cada organización, porque no hay siempre una solución que se adapte a todas las empresas. Lo que sí hay son modelos que funcionan y otros que de repente no. Entonces, quería preguntarle primero a Katiuska y luego a Valeria, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta al momento de diseñar este retorno a las oficinas? Vamos contigo primero, Katiuska. Listo, gracias Álvaro. Antes justo me quedo con algo que dijo Mónica de cosas que extrañamos de la presencialidad, ¿no? Esto de aprender del otro es algo que también a veces es necesario, esta conexión con los demás. Y respondiendo un poco más a tu pregunta de qué elementos tomar en cuenta al momento de diseñar el retorno a las oficinas, nosotros desde DRP hemos investigado y hemos analizado 4 puntos importantes, 4 elementos importantes a los cuales nosotros llamamos las fuerzas internas que tiene una oficina. Las cuales son la cultura propia de la organización, el comportamiento de los usuarios, cuál es el comportamiento de los usuarios, qué tipo de colaboradores tiene, no todos son iguales, no todas las áreas son iguales. Justo decía Mónica, ellos tenían un equipo que continuaba con la presencialidad aún cuando todos estábamos híbridos, entonces este segundo elemento de comportamiento es sumamente importante. El tercero son los elementos digitales y por último, por supuesto, es el espacio físico. Ahora, estos 4 puntos entre sí, nosotros lo que hacemos es analizar e investigar desde el día 0 en el que una organización decide volver a las oficinas o implementar un trabajo híbrido o sea lo que quieran hacer que lleve un retorno al espacio físico como tal.
Un ejemplo sencillo de cómo estos cuatro, digamos, patas de mesa funcionan al momento de diseñar un retorno a la oficina es este ejemplo sencillo. Por ejemplo, el comportamiento de mi colaborador es bastante híbrido, es bastante fluido, suelen irse bastante fuera de la oficina, ingresan, van a casa, pero no tienen laptop, todos tienen desktop. Entonces, el elemento digital está fallando al momento del retorno a la oficina. O por el contrario, queremos implementar una oficina 100% con puestos operativos, todos van a tener un puesto asignado, pero la cultura y comportamiento del lugar o de la organización nos lleva más a mayores puntos de encuentro o mayores puntos de salas de reuniones o lugares para poder colaborar. Entonces queda un poco digamos, no útil estos espacios para ser operativos. Entonces, para nosotros, desde RP, investigar a cada organización, entender cómo funcionan cada organización en base a estos 4 puntos, estos 4 pilares, son los que van a decidir o van a, digamos, guiarnos a poder diseñar un correcto retorno hacia las oficinas. Clarísimo, Katiuska, y sumamente ilustrativo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos ahora con Valeria. ¿Qué opinas tú sobre estas opciones y estos elementos a tomar en cuenta para poder diseñar el retorno a las oficinas? Primero, creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿no? Porque todos hemos pasado, como decía Mónica, probablemente de la presencialidad total a el mundo remoto total y ahora este retorno, ¿no? Y coincido contigo en que no hay un modelo que funcione para todos. Nosotros tenemos un grupo con varias empresas y hoy día tenemos tantos modelos como empresas, ¿no? Entonces lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otro, ¿no? Es personas distintas, industrias distintas, tamaños distintos, ¿no? Nosotros en el centro corporativo, al momento de armar el modelo, consideramos 3 puntos básicos que además seguimos mirando constantemente, ¿no? Porque algo que creo que es bien importante señalar es que estamos en proceso de aprendizaje. Esto es nuevo para todos y estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, no tememos la verdad, ¿no? Estamos en proceso de entender que no funciona. Sin embargo, sí hay 3 puntos clave que nosotros consideramos al momento de diseñar el modelo con el que estamos trabajando actualmente en el centro corporativo, ¿no? El primero es que debería ser un modelo basado en data y en input de los colaboradores, ¿no? Recoger mucha información de cómo estaban, de cómo se sentían, de qué querían, ¿no? Y si bien es difícil complacer a todo el mundo, sí creo que hemos podido llegar a un punto medio, ¿no? El segundo, y eso no está en orden de importancia, los 3 son igual de importantes, el segundo es que teníamos clarísimo desde el día 1 que tenía que ser un modelo cuyo componente principal era la flexibilidad, ¿no? Entonces, si bien queríamos traer a la gente de regreso a la oficina, consideramos que darles toda la flexibilidad, y vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero toda la flexibilidad que requieren era fundamental, ¿no? Y 3, es un modelo que en sí mismo es flexible, y con esto me refiero a que como estamos en proceso de aprendizaje, nuestro modelo, como estamos trabajando hoy, no está cerrado con llave, ¿no? Más bien tenemos un plan que nos obliga a revisar cada cierto tiempo cómo estamos, la data, qué está funcionando, a volver a recoger input, a recoger data no solamente nuestra, la interna, sino un poco qué está pasando alrededor del mundo, cuáles son las tendencias, qué está funcionando, ¿no? Hoy revisaba un estudio de Gartner hecho con alrededor de 4.000 ejecutivos, estos en Estados Unidos, ¿no? Que tienen la posibilidad, digamos, tienen posiciones que les permiten trabajar en un modelo remoto y me pareció súper interesante y curioso cómo a mayor flexibilidad, más identificación con la cultura, ¿no? Entonces, los modelos que había, y esto en este último año, ¿no? En Estados Unidos, digamos, considerando que ellos empezaron a volver un poco antes que nosotros, ¿no? Entonces, mientras más flexible, más afiliación siento yo con la empresa. Más rigidez, menos afiliación, ¿no? Entonces, recoger ese tipo de data, ese tipo de input es fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos considerado para armar el nuestro y creo que es súper importante volver a decir que estamos aprendiendo, ¿no? Y estamos súper abiertos a hacer los cambios que sea necesario hacer. Buenísimo, Valeria, clarísimo, y la importancia de la flexibilidad es crucial
Y es un punto que además vamos a seguir explorando en el transcurso del webinar. De hecho, tenemos una pregunta específicamente sobre ese punto, así que creo que vamos a darle un poquito más de vueltas. Vamos a pasar ahora a otro tema, y que va en línea justo con esto último que estaba mencionando Valeria, que es que muchos trabajadores ahora tienen resistencia a la vuelta a la presencialidad. Prefieren mantenerse 100% remoto por distintos motivos. ¿Cómo lidiar con esta resistencia al cambio cuando estamos buscando implementar un modelo híbrido? Vamos contigo, Mónica, y ahí vamos con Valeria. Bueno, también gracias nuevamente, Álvaro, y también súper interesante la pregunta, porque también estoy de acuerdo en que, y seguramente también ustedes, Valeria y Katiuska, van a estar de acuerdo conmigo, todos hemos vivido también esa resistencia al retorno, ¿no? Porque estábamos muy cómodos en casa no tengo que lidiar con lo que ya sabemos, ¿no? O sea, el corre-corre, el tráfico, digamos, el tiempo perdido digamos, en estas cosas que son cero productivas, ¿no? Que ya aprendimos que podíamos evadirlas e igual ser productivos. Entonces, si hemos tenido una resistencia, también es más económico para la gente. Entonces, nos hemos encontrado con una resistencia y yo creo que ahí la clave y lo que estamos aprendiendo, porque también estoy súper de acuerdo con Valeria, que es una cosa en la que tenemos que ir pivoteando, encontrando cómo hacerlo cada vez mejor, escuchando permanentemente para saber cómo lo están viviendo los colaboradores, con qué dificultades se encuentran. Entonces, darles motivos para ir a la presencialidad con propósito, porque yo creo que la resistencia se da cuando la gente, cuando digamos, obligas a la gente a hacer cosas que en verdad no tienen mucho sentido para la gente en sí misma. Entonces, eso lo estamos trabajando, por ejemplo, en el modelo de gestión, digamos, de trabajo híbrido en Cálida, que le hemos llamado modo Cálida, así parezca cliché, creo que es, después de haber hecho la investigación y demás, encontramos que esa era la mejor manera de vivirlo y digamos, a terminar de adaptarlo y de adoptarlo. Nosotros hemos venido trabajando este proyecto de trabajo híbrido con gestión de cambio. Nosotros utilizamos una metodología que se llama ProSci, que, bueno, es maravillosa, nos gusta muchísimo la metodología que usamos y digamos que dentro de la metodología también hay un capítulo importante que es gestión de las resistencias, ¿no? Y veníamos trabajando no solamente en darle a la gente las razones correctas para ir a trabajar en la presencialidad, ¿no? Reuniones one-to-one, co-crear, coordinar, encontrarnos para almorzar, celebrar los cumpleaños, ¿no? Trabajar juntos, proyectos y, digamos, cosas que sean chéveres hacer en presencial, pero además también, digamos, resolver una pregunta o una inquietud que tenían nuestros colaboradores, en especial en Cálida, que además nos ha salido en todas las mediciones, y es que, claro, equilibrio de vida-trabajo. ¿No? Era la mayor resistencia de nuestra gente. Nos salió en todas las mediciones, en todas partes, diciendo, ya me fui de vueltas, me pasé un poquitito en temas de productividad y ya no encuentro fácilmente límites para iniciar y terminar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Digamos, sacamos una estrategia que se llama Conecta Contigo y lanzamos toda una campaña, digamos, de derecho a la desconexión, pero además también la parte de autorregulación, de corresponsabilidad, y es cuál es mi rol también en este asunto del balance de vida-trabajo, ¿no? Lineamientos muy claros por parte de la compañía, pero también impulsar el equilibrio vida-trabajo como una herramienta importante para poder tener un modelo sostenible en el tiempo, porque si no lo hacemos, si no logramos ese equilibrio, que además es un beneficio del trabajo híbrido, pues claramente la gente no vamos a poder capturar totalmente los beneficios del trabajo híbrido, ¿no? Entonces, eso sería como lo que yo diría, ¿no? Dos temas: uno, trabajar en las razones correctas para ir a presencialidad, tener espacios adecuados. Nosotros hicimos, de hecho, le decía a Katiuska que antes de que empezáramos digamos, esta sección del webinar, le decía, nosotros desarrollamos y reimplementamos las oficinas con ellos. Hicimos todo ese proceso de investigación que está diciendo Katiuska, nos encontramos con cosas bien interesantes, diseñamos en conjunto con nuestra gente, investigando, entendiendo cómo era el comportamiento, y ha salido súper bien, y estamos haciendo eso, ¿no? Implementando actividades en presencial, bastantes, al menos una vez al mes. Le hemos pedido a los líderes que inviten a los colaboradores y hagan actividades que realmente valgan la pena hacerlas en presencial al menos una vez a la semana, y estamos impulsando eso, ¿no?
y dándole razones suficientes y motivos suficientes a la gente para que nos acompañen en la presencialidad y saquemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mónica, muchísimas gracias por esa intervención. Vamos ahora con la misma pregunta para Valeria. Acá coincido con Mónica 100% en que es fundamental contestar esta pregunta que es ¿para qué? ¿No? Mucho antes que cuándo y cómo e incluso por qué, la gente quiere entender para qué, ¿no? Entonces creo que eso ha sido clave para vencer estas resistencias que todos teníamos al inicio, ¿no? Nosotros hemos recogido mucho input para entender, digamos, cuáles eran los problemas con los que la gente se enfrentaba para llegar a la oficina, qué espacios les añaden valor, ¿no? Yo creo que nadie quiere ir a una oficina para sentarse en una sala, conectarse por Zoom a sus reuniones externas, ¿no? Entonces, hemos encontrado qué espacios funcionan súper bien en la presencialidad y lo que ha sido y continúa siendo muy importante es un trabajo bien directo y bien intencional con los líderes para que ellos trasladen estos mensajes a sus equipos y para que además los pongan en práctica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reuniones que son importantes para este equipo tener presenciales, ¿no? Impulsemos que sean presenciales. ¿Cuáles más bien pueden ser remotas o híbridas? Entonces, esas pueden mantenerse en ese formato, ¿no? Para que la gente sienta que ir a la oficina suma valor. Nosotros hemos encontrado, sin duda, que la interacción entre áreas, por ejemplo, que no se da o es mucho más difícil de darse a través del Zoom, porque tú te conectas con tu equipo, pero no con el resto de la oficina, son fundamentales. Entonces estamos haciendo, por ejemplo, celebraciones de cumpleaños una vez al mes, en donde estamos todos y conversamos y te cruzas con la persona de la otra área con la quien no necesariamente conversas todos los días, ¿no? Entonces estos momentos de integración entre áreas y a nivel grupo entre empresas, incluso hoy tuvimos un foro, por ejemplo, en la mañana al que van personas de diferentes empresas. Eso es fundamental y la gente le encuentra mucho valor. Entonces, automáticamente, digamos que se vence cierta resistencia. Y lo otro que es clave, y volvemos a lo mismo y sé que vamos a seguir volviendo, es la flexibilidad, ¿no? Porque la flexibilidad, digamos que de alguna manera minimiza estos problemas con los que la gente se enfrenta y que se convierte en una limitación o una resistencia, ¿no? Como el tráfico, por ejemplo. Entonces, de pronto no tienes que venir a la oficina a las 9 de la mañana, que es la peor hora para llegar, ni quedarte hasta las 6 de la tarde, que es la peor hora para salir, ¿no? Entonces, de pronto, nosotros al comienzo, cuando lanzamos el modelo, hicimos un esfuerzo muy intencional para evitar que las reuniones fuesen antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, las reuniones presenciales, digamos, ¿no? Para que la gente pudiera organizar un poco mejor su entrada y su salida y así evitar el tráfico terrible que es un problema, ¿no? O de pronto la gente que viene muy temprano en la mañana y prefiere irse a almorzar a su casa, ¿no? Que almuerza más saludable y no gasta en la oficina. Entonces, entender cuáles son esas, digamos, esos pains que tiene la gente para los que la presencialidad no contribuye y ver cómo se manejan. Y creo de nuevo que la flexibilidad es fundamental y escuchar a la gente, ¿no? Escuchar a la gente y estar dispuesto a hacer cambios, ¿no? Y eso no quiere decir atender las necesidades de todos, porque como decía hace un rato, no podemos complacer al 100% de los colaboradores porque cada uno tiene una historia y una forma de vida distinta, ¿no? Y distintas necesidades. Pero sí podemos tratar de encontrar estos puntos medios que hacen que todos de alguna manera encuentren valor en ir a la oficina. Muchísimas gracias, Valeria. Clarísimo lo que mencionas, importantísimo además, ¿no? Esa capacidad de escucha que deben tener las organizaciones para hoy terminar de aterrizar soluciones que tengan contentos a sus trabajadores. Vamos ahora con una pregunta para ti, Katiuska, porque algo que se veía bastante antes de la pandemia más que nada y que ahora nuevamente está volviendo a resurgir es la tendencia por los espacios compartidos o coworkings. ¿A qué empresas tú dirías que hoy les beneficia este tipo de distribución y cuándo más bien toca optar por un diseño más tradicional, teniendo en consideración sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Todas las necesidades, todos los retos, todas las demandas que tienen, muy justas además, que tienen nuestros trabajadores? Cuéntanos cómo lo ves.
Gracias, Álvaro. De hecho, es una pregunta súper interesante, súper interesante, porque nosotros desde RP vamos a volver siempre a la parte de investigación. O sea, es importantísimo no adoptar una manera de trabajar porque es una tendencia, no me invento, es una tendencia a trabajar en coworkings, o es una tendencia a trabajar en metodologías hot desking, o cualquier tendencia que esté en el mercado actual. Creíamos que ese es un error, irse por una tendencia sin antes no pasar por una investigación y no poder entender y escuchar a tus colaboradores sin dejar, o más bien dicho, sin que sea un wish list, sino realmente entender cómo trabaja la organización y en base a eso tomar una decisión. Ahora, nosotros, ¿de qué manera podemos recomendar a las empresas en irse de diferentes tipos o adoptar diferentes tipos de metodología? Lo primero que hacemos nosotros es entender cuál es la metodología de trabajo que están teniendo ahorita o la cual quieran migrar, ya sea híbrida, ya sea 100% presencial, ya sea 100% remota, entender realmente dónde están, qué es lo que pasó durante la pandemia y a dónde quieren ir, teniendo en cuenta que tal cual como dice Valeria, estamos todavía en una etapa de observación y de entender bien hacia dónde vamos, cuál es el futuro finalmente del trabajo. Entonces, primero, entender la metodología de trabajo que quieran llegar. Dos, es poder saber cuál es el porcentaje de ocupación que van a tener las empresas, es decir, de repente van a adoptar 2 días a la oficina, o van a adoptar una vez por semana, o una vez cada 15 días, poder entender cuál es el pico de ocupación más alto que va a tener esta oficina en porcentajes. Tres, la funcionalidad de la empresa. Cada empresa es completamente diferente y tenemos que entender cómo trabajan, qué actividades realizan, tienen clientes internos, van los clientes externos a la oficina o no van los clientes externos, cuál es la cantidad de reuniones que tienen. Solamente para darles un poco de data que tengo justo ahorita en la cabeza, nosotros tenemos un benchmark de aproximadamente 4.000 colaboradores de diferentes rubros que hemos levantado la información, y pre-pandemia habían aproximadamente de 3 a 4 reuniones que tenía una persona, un colaborador normal, con aproximadamente 3 a 4 personas. Hoy, post pandemia, de 3 a 4 reuniones ha pasado a ser de 5 a 6, y la mayor cantidad de reuniones son con menor cantidad de personas. Y es por eso que aparecen estos cantidad de teams que son infinitas al día, que es un poco también a raíz de esta pandemia y a raíz también de no estar presencialmente en las oficinas. Entonces, esta información también la levantamos para poder decirles, ok, ¿cuál es la mejor opción espacial que puedan adoptar? Ahora, el cuarto punto es la personalidad de la organización, que esto es súper importante, teniendo en cuenta o como base usuarios típicos de oficina, es decir, no te voy a decir a ti específicamente con nombre y apellido qué te conviene, no es un wish list, pero sí puedo generar 3 usuarios típicos que representan a la organización y en base a eso generar un journey, saber cuál es el típico día que operan, digamos, para poder entender cuál es la metodología que mejor funciona para ellos, ¿no? Ya sea un coworking, ya sea un hot desking, ya sea activity-based working, y en fin, hay muchas más otras metodologías. Ahora, esta investigación no solamente responde al tipo de metodología que van a usar, sino también a la cantidad de metros cuadrados que van a abarcar, que también es algo sumamente importante. Teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación que tiene una organización, podemos nosotros recomendar cuáles son los metros cuadrados que son perfectos o calzan perfectos para ellos, para poder cumplir lo que tienen pensado hoy y lo que tienen pensado a futuro, ¿no? Este porcentaje de crecimiento, en caso lo tengan, o hacia dónde quieren mirar o hacia dónde quieren migrar hacia el futuro. Entonces, un poco para retroceder a la pregunta inicial, es bastante difícil decir qué tipo de organización le conviene, qué tipo de modalidad. Siempre es mejor primero analizar, investigar, levantar la data correcta y en base a eso poder aconsejar o colaborar junto con las organizaciones en ver cuál es el mejor trabajo que puedan adoptar, ¿no? Clarísimo, Catiuja. Muchísimas gracias por tu respuesta, porque finalmente nos ayudas a ver que acá las soluciones tienen que darse finalmente con data. Tienen que estar respaldadas por investigación. No simplemente abro mi libro sobre gestión de personas, voy a la página 200 y porque ahí dice que el coworking es bueno, o porque tener
espacios de un tipo o de otro es lo más novedoso, es la decisión que tengo que adoptar, sino que esto finalmente responde, digamos, a data mucho más fina sobre cada empresa. Así que muchísimas gracias por esa pregunta. Y ahora hemos llegado por fin a la pregunta sobre flexibilidad, la palabra probablemente más mencionada hasta ahora en el conversatorio. Y esta es una pregunta que va para Mónica y para Katiuska. Y antes de hacerla, les quería decir a nuestras tres panelistas que nos quedan dos preguntas, que es básicamente una última ronda de participación para las tres, y después de eso vamos a pasar a unas reflexiones finales. Así que, como para que también le vayan dando una vuelta a cuáles serían sus conclusiones, sus mensajes finales, los aprendizajes que se llevan finalmente de este conversatorio. Dicho eso, vamos con nuestra pregunta sobre flexibilidad, porque una de las ventajas del teletrabajo es la capacidad de los trabajadores para poder organizar su tiempo de tal manera que balancee su vida personal con sus labores. Visto esto, ¿qué facilidades se deben ofrecer entonces para que el trabajador no sienta que está sacrificando este equilibrio vida-trabajo en el momento en que se pasa a un modelo híbrido o que comienza a tener más actividades presenciales como parte de sus labores? Mónica, vamos primero contigo y ahí pasamos a Katiuska. Bueno, yo qué te contestaría en esta pregunta, yo creo que hay como tres elementos fundamentales para que esto se dé, ¿no? Cuando preguntas qué facilidades debemos ofrecer, uno, yo creo que autonomía es absolutamente relevante, ¿no? Para que, digamos, el mismo colaborador decida cuándo ir a híbrido, cuándo ir a presencial, ¿no? Eso creo que es muy importante. El segundo elemento es, para que haya autonomía, necesariamente tiene que haber confianza, ¿no? El trabajo híbrido parte siempre de un principio de confianza. Significa que yo no voy a estar mirando ni digamos, regulando ni controlando tu trabajo versus la cantidad de horas que estás dedicando al trabajo, desde dónde estás haciendo el trabajo. Yo estoy partiendo de la confianza. Y tercer elemento, no es una confianza ciega, o sea, no es un salto al vacío, ni un salto de fe. En verdad es confianza, es una confianza que se sustenta en una forma de gestión del desempeño, digamos que tiene como base que haya mucha claridad en qué es lo que se espera de mi trabajo y cuáles son los objetivos y los resultados que yo tengo que lograr, ¿no? Y que yo tenga la autonomía y la capacidad para poder determinar cómo conectarme, cómo trabajar, cómo organizarme. Y último elemento, diría yo, con un liderazgo que también sea capaz de adaptar y dirigir un trabajo de una manera diferente, ¿no? A nosotros en especial, digamos que el trabajo híbrido, nosotros estamos basando el trabajo híbrido en un asunto de confianza. Modo Cálida es parte del principio de la confianza, pero hemos trabajado muy fuerte los últimos 2 años para fortalecer muchísimo el modelo de desempeño. Entonces hemos venido madurando el modelo de desempeño con el objetivo de que nuestros colaboradores sean medidos enteramente de verdad por lo que logran, que eso que se logra sea absolutamente acordado con el colaborador y también, digamos, cruzado con los demás colaboradores para que tengamos objetivos cruzados y trabajemos, digamos, buscando alcanzar objetivos comunes, pero además también que estén completamente alineados a la estrategia del negocio, ¿no? Si logramos esos tres requisitos, yo creo que la gente va a poder trabajar con mucha confianza, avanzando de manera categórica, decidida al alcance de los objetivos, y va a poder hacer una cosa que es muy importante en entornos híbridos y es priorizar y organizar bien, ¿no? Esto no es un asunto de... Antes iba, yo siento que, y digamos lo digo desde el ámbito personal y mi propia experiencia, que he tenido la fortuna de trabajar además en negocios muy de presencialidad, vengo de trabajar en retail, entonces digamos que he tenido la fortuna de vivir esa transición también, y creo que trabajábamos muy distinto en presencial. No se trata de hacer el trabajo de la misma manera, pero ahora a través de un dispositivo digital. Se trata de trabajar de manera distinta. Y eso lo hemos concebido en Cálida con el corazón muy fijando en desempeño y dejando de pensar en horas hombre, sino más bien en cómo logramos lo que tenemos que lograr para poder asegurar la sostenibilidad del negocio, ¿no?
Muchísimas gracias, Mónica, por esa respuesta. Vamos ahora contigo, Katiuska. Listo. Gracias, Álvaro. Ahora, la pregunta es, ¿qué facilidades se deben utilizar para que el trabajador no sienta que está sacrificando balance, correcto? Nosotros creemos de que en realidad es poder encontrar eso que no puedes tener en tu casa o en lugares fuera de la oficina, porque ya sabemos que no solamente es la oficina donde está, ahora la oficina es un hub más de trabajo, ahora hay un montón de lugares más donde tú puedes trabajar. Es poder encontrar eso que dé propósito al ir a la oficina. Me parece que Valeria y Mónica lo han repetido en diferentes ocasiones y estoy 100% de acuerdo con ellas, es cuál es el para qué, ¿no? O sea, cuál es el propósito de volver a la oficina y ese propósito es el que a mí me hace sentir que no estoy sacrificando nada, sino por todo lo contrario, está aportando a mi trabajo, está aportando a mi manera de desarrollar, está aportando a mi desempeño laboral y de punta, o digamos, de cara a la espacialidad, que es muy fuerte realmente, nosotros tenemos de que, digamos, en Data, el 90% aproximadamente de colaboradores creen que es relevante el diseño de las oficinas. Y el 95% de los colaboradores creen que es importante sentirse parte de una comunidad de trabajo. Estamos hablando que es un porcentaje bastante mayor, es más del 90% en ambos casos, desde el colaborador que opina la relevancia de sentirse parte de una comunidad, que el espacio refleje un diseño óptimo para ellos y, por supuesto, que le permita hacer, que aporte a su trabajo, a su día a día, ¿no? Hay bastantes puntos más adicionales que pueden aparecer en el camino de encontrar esto que no tienen afuera, pero sí lo pueden encontrar en la oficina, que puede aportar a temas comunidad, como espacios para poder celebrar los cumpleaños, que muy bien lo dijo Valeria, espacios para poder colaborar en áreas mucho más grandes, áreas de 30, 40 personas. ¿Qué pasa si es que comienzan a haber workshops internos para solucionar? Áreas que de repente están involucradas un poco más al tema estratégico. ¿Qué pasa si el espacio les ayuda perfecto para poder cumplir las estrategias que ellos quieran presentar? En fin, yo creo que esto también responde bastante a estos 4 elementos que hablábamos, que les hablaba de la mesa, de estos 4 puntos, y definitivamente el espacio cumple un rol súper importante para poder demostrar al colaborador que tiene ganas de ir y usar sus oficinas, ir y juntarse con los colaboradores, tener esos casual collision que a veces pasan en los corredores de una oficina, que no lo vamos a poder tener por Teams, pero sí lo vamos a poder tener de repente en un espacio físico, ¿no? Básicamente sería eso. Muchísimas gracias, Katiuska. Me quedo con una palabra que mencionabas en tu respuesta que creo que nos sirve como puente para la siguiente pregunta, que es propósito, ¿no? Y la importancia de generarle un propósito al trabajador de cara a, finalmente, este nuevo sistema, esta nueva realidad que está viviendo. Y muy alineado con este propósito están los temas de cultura, el tema del que habla además nuestra última pregunta, porque las actividades, las iniciativas y finalmente las estrategias que se implementan para propiciar una cultura organizacional, uno las suele pensar como muy ligadas al espacio presencial. Uno piensa en, finalmente, iniciativas para generar una cultura, para generar formas de integración con el resto de tu equipo. Normalmente uno los piensa que se dan en el espacio presencial, difícilmente en el espacio virtual. Entonces, ¿cómo hacemos, esta pregunta va para ti, Valeria, para generar esta cultura laboral, para generarle un propósito finalmente a nuestros trabajadores cuando se trabaja de forma híbrida? Cuéntanos cómo lo ves y además cabe decir de que esta ya es la última pregunta del conversatorio, así que esperamos un cierre con broche de oro. Bastante presión. Digamos, durante la presencialidad, antes de la pandemia, cuando estábamos todos o casi todos físicamente en una oficina, la cultura de alguna manera se transmitía un poco por osmosis, no estando todos en el mismo lugar, respirando más o menos, digamos, el mismo ambiente, ¿no?
Durante la pandemia y hasta hoy, lo que hemos tenido que ser es muchísimo más intencionales con aquellos momentos que construyen cultura, ¿no? Entonces, este ha sido un trabajo muy, muy intencional para nosotros. Nosotros, después de un diagnóstico para entender cómo estábamos, después, digamos, saliendo de la pandemia y un poco volviendo a la presencialidad, lo que hemos diseñado es una serie de comportamientos que construyen nuestra cultura, ¿no? Entonces tenemos nuestro ADN y nuestros pilares culturales y nuestro propósito clarísimo, y tenemos esta serie de comportamientos que construyen esta cultura. Y hemos sido muy, muy intencionales en cómo llevamos estos comportamientos a la práctica. Entonces, lo que nos ha obligado a hacer esta semipresencialidad es encontrar momentos clave en donde podemos construir esta cultura siempre a través de comportamientos, ¿no? Hemos intervenido muchos procesos, hemos encontrado espacios específicos, ¿no? Entonces ahora ya no lo pensamos como algo que ocurre todos los días en el día a día, sino como cuáles son estos momentos clave que nos ayudan a construir esta cultura, ¿no? Y creo que estamos en camino a lograrlo, ¿no? Creo que la gente se siente muy, muy identificada con nuestro propósito, muy identificada con la cultura, con nuestros pilares culturales, porque los vivimos de manera muy intencional en espacios muy específicos, ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios que nosotros llamamos espacios de conexión, en donde es una reunión entre áreas, es un foro, es una integración, es un cumpleaños, ¿no? Es nuestro objetivo fundamental, que se sientan y que se transmitan estos pilares culturales que tenemos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se trabaja y se vive de forma diferente, yo creo que esta flexibilidad hace que la gente se sienta más afiliada con la cultura, ¿no? Confiar en la gente hace que la gente se sienta más afiliada con la empresa. Sí creo que el trabajo tiene que ser incluso más intencional de lo que era antes, ¿no? Por eso sí creo, y creo que lo hemos conversado, que hay ciertos espacios presenciales que construyen cultura, que construyen propósito, que en la medida de lo posible es importante mantener, ¿no? Hablo de nuestra experiencia en donde nosotros, digamos, del centro corporativo, no tenemos ningún trabajador 100% remoto. Todos estamos en este modelo híbrido en donde sí tenemos espacios para encontrarnos, ¿no? Y una de nuestras empresas que sí tiene un modelo 100% remoto, también ha encontrado espacios de encuentro que ya no son necesariamente laborales, pero sí, digamos, más sociales y de integración, en donde construyen su cultura, ¿no? Entonces, en resumen, el trabajo es bien intencional y se construye en momentos específicos. Clarísimo, Valeria, y muchísimas gracias por esa respuesta de cierre y muchísimas gracias a nuestras tres panelistas por habernos acompañado esta mañana. Les voy a dar un último minuto a cada una ya para dejarnos algunas conclusiones, para que nos comenten qué se llevan finalmente de este espacio y ahora sí, para cerrar nuestro conversatorio. Así que vamos en el orden inverso a como las veo. Comienzo contigo, Mónica. Cuéntanos un poco cuál sería tu reflexión de cierre. Bueno, yo de toda la conversación me he quedado, bueno, he encontrado que hemos tenido como cosas muy, muy similares, que los desafíos, digamos, se resuelvan de una manera distinta, pero que nos enfrentamos de verdad a un desafío muy similar en estas épocas. Yo me quedo como con tres grandes conclusiones. La primera, para un, digamos, un exitoso retorno al trabajo híbrido, es necesario flexibilidad, autonomía y reglas claras, o sea, que el marco de actuación sea bien claro. Segundo, una presencialidad con propósito, que haya mucha intencionalidad. Me quedo también con eso, Valeria, para poder, digamos, en híbrido, construir en presencial, en híbrido, en remoto, digamos, nuestra cultura y nuestras capacidades organizacionales. Y como tercero, diseño centrado en las personas, ¿no? No solamente el colaborador, sino también el cliente que me visita, el stakeholder que también me ve, ¿no? Creo que con esos tres grandes mensajes me quedo. Muchísimas gracias, Mónica, por esa reflexión de cierre. Valeria, cuéntanos, ¿con qué te quedas tú?
he disfrutado mucho la conversación y ver que estamos bastante alineados, ¿no? Yo me quedo también con tres cosas que más o menos similares a las de Mónica. La flexibilidad es fundamental, ¿no? Creo que no podemos hablar de un modelo híbrido sin flexibilidad y sin confianza, que es la segunda, ¿no? La flexibilidad está absolutamente enganchada y centrada en la confianza, ¿no? Entonces la confianza es fundamental. Y tercero, voy a decir aprendizaje, ¿no? Estamos en proceso de aprendizaje y creo que todo lo que hemos conversado aquí es súper rico, pero creo que también tenemos que seguir entendiendo, escuchando a nuestra gente, entendiendo qué está pasando y estar siempre abiertos a hacer cambios y adaptarnos a lo que venga y a lo que sea, digamos, lo correcto para nosotros de aquí en adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Valeria, por ese cierre. Y ahora sí, el cierre del cierre. Vamos contigo, Katiuska. Gracias, Álvaro. En realidad yo me quedo con cómo hacer que este regreso a la oficina sea realmente bueno para todas las organizaciones, y es con lo que creo que he venido diciendo en todo este webinar, y la importancia de la investigación, de entender realmente cómo son cada organización, de ver esto bueno que se tiene ya, que ya lo tienen, y ver cómo lo podemos trasladar a este retorno híbrido, ¿no? Y por supuesto, con el tema de la flexibilidad, que es tan importante, cómo esto se puede representar en los espacios, la confianza que esto requiera también, y nada, y encontrar, como bien digo, este valor que ya tienen las organizaciones actualmente, y cómo poder trasladarlo pues al espacio físico y que responda al trabajo que ellos quieran tener. Muchísimas gracias, Katiuska, y muchísimas gracias a las tres excelentes panelistas que me han acompañado esta mañana en este webinar. Me voy a despedir de cada una de ustedes. Los ha acompañado Katiuska Gutiérrez, Strategic Design Manager de DRRP, Valeria Costa, gerente de talento de Breca, y Mónica Aristazábal, directora de gestión de personas de Cálida. A las tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto compartir panel con ustedes. Y además a todos ustedes que han estado acompañándonos, bueno, desde sus oficinas o desde sus casas o desde algún café o desde algún otro lado, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros, por seguirnos otra vez más en un nuevo proyecto de contenidos de Semana Económica. Esto ha sido Regreso a las Oficinas y Trabajo Híbrido, nuevos espacios para crear cultura, un webinar co-creado entre Semana Económica y DRRP, a quienes les estamos muy pero muy agradecidos. Sigan sintonizando nuestras redes sociales, sigan pendientes a nuestra revista impresa, a nuestros canales digitales en general, porque como este contenido tenemos muchísimo, pero muchísimo más. Yo soy Álvaro Roncal Baronio, subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica, y conmigo hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.